Hay Ya, partido. rompan todo. Episodio 6, claro, rock latino. Esa es la onda. Rompan todo. ¿Y ¿Viste por rompan qué? todo? No he visto ni una wea. He estado leyendo una libro de investigación sobre por qué los medios en los que se expresan la idea y la información es lo que define, weón, la calidad de la discusión actual. Qué horrible. Sí, lecturas para reconfortarme frente a la época en que vivimos. No, pero loco, me sé prácticamente, ubico a todas las bandas, todos los personajes que me vaya a decir, puede que un productor acá que te diga, él era el manager de Gustavo, el que lo sacó desde tocar en los clubes. Se me trae un personaje así, no tener más puta idea de quién es. Pero igual, puta, no saber al respecto nunca me ha detenido de opinar. No, lo que pasa es que hay toda una polémica entre los más, porque, a ver, A ver, dale. entre la gente que es muy sabionda en cuanto a la música, ¿Ya? hay una enfermedad que es el ser pasado a caca, ¿cachai? Entonces, como hay una competencia entre quién es más pasado a caca. ¿Ya? Y dentro de toda esta discusión está de que si en realidad el documento, esta serie, pues son 8 capítulos, creo. Ujú. Si vale callampa o si es una joya. Ah, chucha. ¿Pasa por qué? Por el hecho de que es producida por este tipo al que haces alusión, Gustavo ¿Ya? Santaolalla. Ujú. Gustavo Santaolalla es una figura central en la música latinoamericana, le gusta a quien le guste. Eh, no solamente Ya. porque fue músico, sino que porque fue el productor detrás de un montón de éxitos comerciales con un mínimo de calidad musical. Y entonces, en el fondo te dicen, no, pero es que es un blanqueo como a la carrera de Santa Olaya y en el fondo es una gran oda a Santa Olaya. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, hoy estoy vestido ad hoc Ujú. para ser de gordo rockero plenamente. ¿Ya? Esta polera, remera de Patricio Rey, sus redondos de ricota, el Indio Solari, Ujú. que ni se les Uruguayo. menciona, ni se les mencionan en ninguno. Mira, me queda el último capítulo ¿Ya? y no he escuchado una sola mención al Indio Solari y a los redondos en todo el documental. A mí, como fan de los redondos, evidentemente que no me gustó, pero es entendible en cuanto a que es un grupo que está totalmente fuera de esta esfera santaolayística. Yo creo que el documental hay que entenderlo en cuanto a que sí, es el rock desde la mirada de Santa Olaya, ¿Ya? pero creo que está muy bueno pensando en que esto está en Netflix, o sea, esto sale para gente que por ahí no tiene ni idea. O sea, hay gente en el mundo que no sabe quién mierda fue Charlie García. Hay. Su vida Claro. probablemente es muy vacía, pero existen. Y esa gente ve Netflix. Eh, tú, por Claro. ejemplo, Onda, podría ser el caso que, qué sé yo, ahora, weón, un noruego va a saber quién es Charly García. Aunque no estoy seguro si la weá salga mundial, pero anda a ser tú, quizás sí. sí, no, pero a ver, vámonos más, qué sé yo, en República Dominicana, en países Ujú. que no tienen una cultura tan de rock, que, a ver, Reggaetonlandia, nosotros, ya. el sur de América y México, tenemos una cultura firme de rock de la época de nuestros abuelos. Pero Ujú. eso no es toda Latinoamérica. Panamá no tiene una cultura fuerte de rock, qué sé yo, Nicaragua, República Dominicana, ya, como dices tú, Reggaetonlandia. Eh, y, y además hay algunos países que por distintos motivos también han estado muy encerrados en su propia industria. Por ejemplo, tú que eres un conocedor, te hago aquí el reconocimiento, Ajá. eh, Ay. tú me contestaste una historia que subí en Instagram sobre este documental, que era la parte donde aparecían los psicos. Tú sabías quiénes eran los psicos. Conozco un par de personas también en Chile que saben quiénes son los psicos. Puta, es Pero que, sí. es perfectamente plausible que alguien me diga, y yo le diga Psycho, y me diga, Psycho, Denis Malebrán. No, No. son unos peruanos de los años 60. Pero no tienen por qué saber, ¿me entiendes? Y este documental ayuda a eso, a que haya gente en Nicaragua que ahora sepa que el punk no es que se inventó en Perú, pero quizá el primer grupo que sonó punk en la historia de la humanidad fue un grupo de Lima. Puta, es interesante esa historia, que yo me acuerdo lo de los Psychos fue noticia, ponte tú, que loco.
Mira, igual son estas noticias que como que reflotan cada cierta cantidad de años. No sabría decirte cuándo fue la primera vez que como que alguien lo sacó a colación. Pero yo me acuerdo alrededor del 2012, ponte tú, haberlo leído, puta, en la par de ediciones que alcanzó a durar la Rolling Stone Chile, que, o sea, que duró como un año Sí. y murió. Que era estaban dando vuelta con los Psychos y que Iggy Pop, que generalmente el personaje al que se le señala, le dicen el padrino del punk, que es como Del el... punk. Porque su banda Los Stooges tenía un sonido que era como, si vais así más atrás en la historia, los primeros así como en el mainstream que sonaron súper similar a lo que normalmente se conoce como punk, que era Como así como punk, un claro. sonido muy distorsionado, muy rudo y sin mucha habilidad musical. No eran buenos músicos en una época en que tenía que ser un buen músico. ¿Me cachai? Entonces el mismo Iggy Pop dijo, puta, los Psychos se nos adelantaron, weón, varios años. Y es muy loco, si escucháis a los Psychos, en verdad tienen, weón, así todas las de ser punk, porque ponte tú, yo te diría incluso, Sí, eran más punk que los Stooges, porque sí. las letras de los Psychos eran como así como abajo el gobierno y Eran eran como, directas, eran frontales. sí, eran como anarquistas y no sé, incluso los mismos antecedentes del punk, qué sé yo, los temas más ruidosos de The Who, de bandas así de los 60 eran, qué sé yo, canciones, temas con mucha guitarra distorsionada, mucho ruido, pero con letras igual de I love you, you love me, la wea. Y los Psycho era como las bolas, principios de los 60 así, anarquismo, quema del Es gobierno que y con un ese sonido es un brigio. punto. Los Psychos Por los hicieron tiros. esto el año 1960, redondo. Sí. 1960 y 1961 empezaron. Porque lo que hemos dicho tantas veces, la gente cree que todo está inventado desde siempre, pero no. O sea, en los años 60 las bandas de rock salían de camisa y traje. O Sí, sea, po. y eso ya era rupturista. O sea, imagínate hacer punk. Ahora, aquí empieza la discusión pasada caca, que solamente le interesa a gente como nosotros, que le Como a interesan mí, estos temas, al ¿ya? mundillo, ¿me entiendes? Que es de, oye, ya, pero ¿qué entendemos por punk? Porque ya, sí, el punk tiene que ver con una cultura, tiene que ver con una, digamos, lo que hoy día se le llamaría tribu urbana, que es netamente europea. Ya, sí, o sea, los Psychos no eran culturalmente parte del movimiento punk porque no existía el movimiento punk, pero musicalmente, como dices, suenan punk 100%. y fueron los primeros en sonar punk por las razones que después el punk iba a sonar punk, que ese es el tema, o sea, llegaron al mismo lado por otro camino. Y yo creo que el Así rock, y es algo que es. dicen mucho en el documental, el rock latino finalmente es eso, es llegar a algo parecido, pero por un camino muy distinto. Claro. Pero incluso, mira, si te vas, ¿tú cachai cuál es el origen así como estrictamente, weón? Como de la que más o menos se considera la primera, así como oficialmente la primera banda punk de todos, que son los Sex Pistols. Los Había Sex unas Pistols. anteriores que sonaban a punk, pero como que no eran... Así como el año cero un poco, porque algunos ponen el 76 con el primer disco Los Ramones, pero Los Sí, Ramones era como... Te diría que esos dieron inicio mucho más como que el punk, lo que uno entiende por punk, la cosa como antisistema, la cosa así abajo el gobierno, la cosa como con una parada política parte con los Sex Pistols, porque el primer disco de los Ramones tenía una cosa como muy adolescente, muy teenager, como de rebeldía, ¿cachai? De a los personal. papás, claro. No había una cosa como, era como más Bart Simpson, ese punk. No era Sí, una cosa sí. antigobierno. Pero los Sex Pistols, ¿tú cachai cuál es el origen de esa banda? No Más son o menos, sí. no fue que hay como un gran mito detrás, no fue un grupo de hueones que como que se juntaban en un sótano a decir, hagamos una No, música. La inventó un publicista que tenía todo en su cabeza, que era un dueño de una claro, que tienda podríamos de... decir fue de los primeros que hizo una boy band, por decirlo así. Exactamente, eso es como la gran wea de como el gran... Como la gran herida narcisista del punk, es que su origen es que fue una boy band. Los Sex Pistols fueron una boy band y que los creó un productor, los unió un productor, eran hueones que fueron elegidos más por pinta que por habilidad musical, porque ni uno tocaba nada, pero lo eligieron porque eran todos como niños bonitos ingleses, pero como venidos a menos. Y los armó un productor, los mandó de gira y en un momento el productor dijo, ya, esta weá se acaba. Dijo, tenían fecha de expiración porque todo estaba en la cabeza de un productor, que de hecho no era ni siquiera un productor musical, era como era un publicista
que era un loco que era un dueño de una tienda de ropa sadomasoquista, así como látigo y cuero y la weá. Loco, fuera de huevo, el nacimiento del punk es una estrategia de marketing. Lo que lo vuelve muy chistoso porque se supone que es el movimiento anti-marketeo y la weá. Claro. En ese sentido, yo te haría bueno el argumento de que el rock progresivo es muchísimo más punk que el punk. Es que ahí también empezamos, que es un temón, y que insisto, es de estos temas pasados a caca que vamos a tocar por pinceladas durante este capítulo mucho, Claro, que es los límites de cada género. Porque el rock mismo, también, ¿cuáles son los límites del rock? A ver, ha habido un montón de controversia en torno a Rompan Todo, porque cada pasado a caca cree que es el más pasado a caca. ah, ya. Entonces el más pasado a caca y los pasados a caca te dice como, no, yo no puedo tomar en serio una serie sobre rock que dicen que Maná es rock. Ya. Mi opinión personal es que Maná vale, a partir de su segundo disco más o menos, en la época de mi vieja, vale 47,5 hectáreas de callampa. Pero innegablemente, y esto lo dicen sus pares mexicanos, de rockeros mexicanos de la vieja escuela, Ya. lo dicen en el documental, o sea, lo que ustedes quieran. Ustedes pueden putear a Maná, los pueden basurear, los pueden encontrar de cadena de música romántica, comercial, pero son los que más tickets venden en México. Café Tacuba, Café Tacuba vende un cuarto de tickets. O bueno, antes de la pandemia, todo esto. Los Cafres venden un cuarto de tickets. O sea, no hay comparación. Y Maná nace, sí, nace como una banda de rock netamente. Después pasa a un rock melódico, Ujú. después ya coquetea con el pop, después se va directamente al pop romántico, y ahí ya anda a saber qué mierda es el rock. El mismo documental trata de responder un poco la pregunta de qué es rock en América Latina, al menos en el contexto latino, porque si es que haya guitarras, chuta, Juanes es rock, o sea, si es Claro. que haya batería, bueno, Alejandro Sanz es rock, entonces me tienes que... ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la...? Yo creo que son bastante difusos, pero Puta. yo al menos tengo mis límites. O sea, yo te diría que Maná te haría la comparación, que no sé si es, así si lo llevamos a sus cimientos, de que es Maná, es una banda de rock con como una clara intención comercial. Digamos, si no hay Sí. una intención artística detrás de esa banda, para nada. Yo te haría la comparación, son una especie como de, bueno, que una banda que yo adoro, que de hecho me salió número uno en la lista de más escuchados 2020 de Spotify, y a mucha honra lo digo, los Eagles, desde el minuto ¿Ya? uno, era, o sea, era una banda armada por puros músicos profesionales, buenos con mucho carrete, que de hecho se conocieron siendo la banda de acompañamiento de una cantante como de principios de los 70, pero al mismo tiempo una de las primeras bandas en que sus miembros como que no estaban volados todo el día dejando que la disquera le haga todo, sino que eran buenos como con mentalidad de negocio, que siempre estuvieron como cachando que estaba de moda, siempre tuvieron, su intención era hagamos buena música, pero comercial. Y puta, y lo veis que al final, ¿cachai? El disco El Hotel California del 76 fue como, y que es un año, que es como el mismo año en que revienta el punk, ese disco representa así como la máxima perfección de producción de rock californiano, en que las guitarras acústicas suenan exquisitas, las eléctricas tienen como punch, ¿cachai? Está todo nivelado, la batería suena clarita, las voces perfectas. Es como la perfección de la producción de estudio y así con un fin comercial. Y claro, pero es sin, como es buena música sin pretender ser arte o ser vanguardista, pero con un sabor, claro, muy gringo, medio country, muy California. Y Maná uno podría decir que es lo mismo, solamente que reemplazando la identidad gringa californiana por la identidad mexicana. Porque esa cosa de la música romántica existe allá, hace mucho tiempo, y es como una... Está súper como arraigado en la cultura mexicana. O sea, el rock mismo se engancha. A ver, yo creo que es innegable que, bueno, a propósito de la muerte de Manzanero, eh, cualquier persona puede decir, ya, ¿qué tiene que ver Armando Manzanero con toda esta gente? O sea, ¿qué mierda tendrá que ver Armando Manzanero con Fito Páez? Mucho. O sea, yo creo que no se puede entender nada de lo que se hace musicalmente en América Latina hoy, en español, en portugués, sin entender de dónde venimos musicalmente, que
o sea, para hacer la pega muy difícil de legitimar el rock, previamente hubo que legitimar la música popular. Me estoy yendo en una volada muy profunda, pero generalmente todos los géneros musicales que han terminado instalándose en el establishment de lo más escuchado, de lo bien escuchado, nacen de la marginalidad o nacen de los contextos marginales. No solo Claro. acá, también en el mundo anglo, pero bueno, es el que más conozco, que el tango nació en los prostíbulos, el bolero, la misma cueca, o sea, nace de lo folclórico, nace de lo campesino, nace de lo urbano, nace de lo proletario, nace... Y a fines del siglo XIX, comienzo del XX, de la mano de la creación de la industria musical, se van legitimando también estos géneros de música popular. ¿Por qué se llama música popular? Porque está en contraposición, es porque es del pueblo, es del populus, o sea, está en contraposición a la música docta, la música, la La música academia, clásica que hoy día se conoce. Pero claro. entonces hay una sucesión apostólica, por decirlo así, desde Chabuca Granda, Armando Manzanero, Carlos Gardel, el polaco Goyeneche, Benny Moré, hasta hoy día, hasta René de Calle 13, o sea, hay algo. Bueno, hay muchos temas para hablar, o sea, podemos nombrar a René de Calle 13, me fui para Puerto Rico, podríamos hablar, oye, y esta gente que, qué sé yo, todos los... No con esto no quiero, no me malentiendan, no quiero decir que, no quiero meter en el mismo saco a Calle 13, pero ¿Ya? Ozuna, Maluma, esta gente hace música. Bueno, no sé, ya cada quien tiene su opinión. Estoy muy políticamente correcto hoy. Sí, Estoy muy los dos estamos políticamente como... correcto. Mira, el tema más como pop que hemos hecho es donde estamos más académicos los dos. Pero, pero sí, o sea, es que ese tema, Y ponte tú, yo, de eso... yo me crié, Dale, dale, que hubo como un delay. no es que yo me crié en la discusión rockera musical, más que rockera musical, la academicista, pasada caca, donde hay barras bravas, ¿me entiendes? O sea, está la barra brava de estos tipos, que no, ya vamos a ir a la parte anecdótica. Está la barra brava de Cerati, está la barra ¿Ya? brava de los que te dicen, no, música es todo, la música debe ser libre. Está la barra brava de los que dicen, no, el rock tiene que sonar así, tiene que sonar... Sí, cacho. Y finalmente creo que, insisto, es un pasado a caquismo nefasto. Yo creo que de verdad hay espacio para todo. Hay weas que objetivamente suenan mal. O sea, estos traperos, yo antes de la pandemia, antes ¿Ya? pandemia, cuando visitaba a mis hermanos En el mundo centennials antiguo. ¿Ya? en el mundo antiguo y escuchaba la mierda que oían y yo te llevo para la casa y ahí te violo, no, y no estoy exagerando, o sea, te No, ese violo weón. y te agarro la concha, no, o sea, y no es de pacato, sí, oye, hay canciones de los años 70 que decían cosas más fuertes, el tema es que ni siquiera tienen una pretensión artística, o sea, es un tipo en un mezclador que y tú me podrías decir incluso ya, pero el punk, sonaban como la mierda igual, el punk, o sea, eran unos tipos tocando tarro. Sí, pero por último tenían un contenido de querer transmitir mediante esa mierda. Ellos conscientemente hacían mierda y querían transmitir esa mierda al mundo. Los Puta, es traperos que... son unos tipos que quieren culearse fans y hacen un sonido de mierda. Puta, es que eso, mira, eso del trap te voy a hacer un cruce entre weas que son hechos y cosas que son conectadas de puntos mías. Pero lo que hay que tener en cuenta con toda esa música, el trap y todo lo que como que este ya reggaetón y su hijo ya institucionalizado, que partió, ¿cachai? En Centroamérica, partió en Puerto Rico y que Claro. incluso yo no he estado en esos lugares, pero mi viejo que viajó una vez para allá me contó que en el mismo Puerto Rico como que había gente que odiaba a estos reggaetoneros Sí, comerciales sí, sí, porque decían, estos hueones están dando una mala impresión de lo que es esta música. sí. Es como creer que, ¿cómo se llama? Este como intento Bob Marley chileno que cantaba puras weas. Quique Neira. Es como creer que, weón, que el reggae es Quique Neira, ¿me cachai? Es Claro, como la, claro. la versión deslavada, así, weón, hiper comercial. Pero esos mismos, todos los traperos, todo lo que es como el reggaetón masivo actualmente es, puta,
hecho, producido, prensado y todo en Estados Unidos, en estudios de Los Ángeles, de Sí, Miami, de lugares así. Nueva York. No, ni siquiera te diría mucho Nueva York, pero por productores americanos, ¿cachai? Pensado en el público latino, en base a la mantención de un estereotipo súper negativo, especialmente el centroamericano, que es Es como, casi de ganga, hagamos, como de pandilla. sí, pues, pero es como, hagamos música para estos monos, porque esto es lo que les gusta a estos monos. Pero por detrás de toda esa música hay una wea bastante perversa, como de mantener vivo el estereotipo negativo de que los centroamericanos, de que a diferencia del norteamericano blanco, que es claramente como la comparación que están haciendo ahí, los centroamericanos lo único que piensan en como, weón, Ah, secuestrar, droga, follar, tomar. claro, drogas, secuestrar mujeres y peleas de pandillas. Y un poco claro, y de ahí la venden, ¿cachai? Usando. La cosa es que se basan en ritmos que son históricamente populares y que hasta te podría hacer el caso de que despiertan, ¿cachai? Ecos, ¿cachai? Que ya están como en la genética de esa gente porque son sonidos y ritmos que vienen sonando en esas zonas hace, weón, siglos, pero lo llenan como de estos estereotipos y caricaturas del centroamericano como para venderlo y una especie de círculo vicioso de que como lo compran se mantiene esta imagen de que son así, cuando es una realidad que especialmente en el 2020, puta, no tiene mucho asidero. Pero es Ahora, claro, uno dice, oh, que Puerto Rico esto y lo otro. No, esa buena música sale de Los Ángeles, California, de un estudio así en el que llega un hueón de ojos azules y con esos moñitos samurái a las 9 de la mañana a apretar botón en un sintetizador. ¿Me cachai? Es música premanufacturada, es de así ahora de tocamos fábrica. un par de temas polémicos, pero no podemos dejar pasar este capítulo sin tocar los grandes temas polémicos que salen de Rompan Todo Dale. y que son los que nos van a dar audiencia si es que algún imbécil nos ve. Eh, a ver, vamos a partir por... eh, muchos se quejaban, leyendo Twitter, viendo Instagram, ¿Ya? decían como, oye, esto es como una historia del rock argentino y del rock mexicano Y otros. maquillada, o sea, con pinceladas de Chile, Colombia y Perú. Y Ya, los Shakers, un par de Uruguay, digamos, bandas uruguayas. dale. Y listo, y listo. Ahora, yo lo mismo lo discutía con unos amigos, decía, ya, pero y, o sea, también está bien, está súper de moda ser inclusivo y, que todo, y ser proporcional y darle representación a todos, pero si vamos a la realidad, o sea, el grueso del rock en español, ¿dónde se dio? Le gusta a No. quien le guste. En Parece- Argentina, concretamente, inclusive Buenos Aires, Rosario, Mendoza, listo, se dio ahí. Tenías otro tronco que tiene quizá otro. ¿Sabéis quién graficaba un poco muy bien esto? Era se lo escuché, ¿sabes? ¿A quién? A Zabaleta, al actor. Cuando le preguntaban a Zabaleta en ¿Jorge un... Zabaleta? Sí, sí, bueno, le preguntaban por qué a David Bowie ¿Ya? le fue mal en sus primeros conciertos acá en Chile. Cuando vino a Chile como que Uf. no prendió mucho. ¿Por ¿Has qué? has Y visto? él decía, sí, yo Perdón. creo que Dale, es aquí. por... No, es que es por, yo creo que es por una cosa que nosotros, él decía en referencia a los chilenos, esta es su Ujú, tesis, ¿ya? siempre fuimos más gringos que los argentinos y los argentinos más europeos. Entonces, los argentinos siempre miraron más a Bowie, a Police, a los Rolling, fueron como ese lado. En cambio, los chilenos, hasta la generación de Zabaleta, eran más de los Beatles, que a pesar que eran británicos, siempre se les asoció más con Como que se Gringolandia. americanizaron, sí. Siempre miramos más los Yankees, el rock yankee, los grupos Yankees. Y quizá por eso acá Bowie no. Bueno, Police, el caso de Police es emblemático, que vino a Viña y no le dio bola a nadie. Claro. Eh, entonces está el tronco argentino, que tiene una influencia muy inglesa, muy británica. La Beatlemanía en Buenos Aires fue una cosa tremenda. Y está el tronco mexicano, que con esto no me refiero a un peyote, no me refiero a un... No, el tronco a México el rock llega por influencia directa de Estados Unidos y, por,
llega a través del movimiento fronterizo, y llega a través de los mexicanos que tenían parientes en Estados Unidos, de los chicanos, de el Tex-Mex, y de a poco va bajando, y claro, el tipo que viajaba a San Diego, el tipo que tenía familia en El Paso, y Albuquerque, y se va como, y empiezan a copiar, y empiezan a copiar. Y en México, el mismo documental, para los que no lo vieron, lo cuenta, se da un fenómeno muy intenso al comienzo, muy intenso, de que los mexicanos se toman muy en serio el concepto detrás del rock de paz y amor, el hipismo, ¿Ya? brígido. Y ocurre el famoso festival cerca del DF. Ay, no recuerdo el nombre ahora, Bueno, pero ese. digamos, el Woodstock mexicano, ¿Ya? que fue un festival casi espontáneo, que como dato anecdótico fue pensado también por unos productores que iban a hacer una jornada de rock y carreras de autos. Rock en la noche y madrugada, y carreras de auto al amanecer, La raja. tipo 7, 8 de la mañana. Esto tiene que ser en los 80 o los 90. Es un panorama demasiado de esa época. No, fue en los ¿No? 60. ¿En Fue a fines serio? de los 60. Fue a fines de los 60. ¿Ya? Y resulta que llegaron, se juntaron ahí finalmente casi todas las bandas que estaban en boga en México en ese minuto, que era también una escena súper incipiente, súper artesa. O sea, la industria masiva en México en ese tiempo estaba todavía con los boleros. ¿Sí? Y ocurre que queda la zorra. Queda la zorra, pero la zorra, o sea, no pasó nada que no pasaría hoy día en un festival de música, especialmente ahora que estamos todos encerrados y queremos salir. Ah, no. O sea, la cagada que Orgía, va a sí. quedar. Se empelotaron minas, se gritaron consignas contra la autoridad, paz y amor. Y a los políticos mexicanos de aquella entonces lo que más les asustó fue lo de paz y amor. Pues es que se dieron cuenta que la gente pensaba, te lo digo en Ah, serio, ya. dijeron, Chucha. los mexicanos piensan, y estos pendejos piensan, a diferencia de sus padres, que los hemos cooptado a todos, porque es súper importante el contexto. Estamos hablando México 1968, movimiento estudiantil, rock, matanza de Tlatelolco, pero ¿qué pasa? Era la dictadura perfecta, que eran los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, Ya sé. que era este sistema político, digamos, donde gobernaba un partido único que hacía como que hacía elecciones libres y, qué sé yo, dejaba que un alcalde en Villa Concha saliera de Bla, oposición la para decir que había típica, sí. democracia. Una corruptela masiva, guerra sucia, represión. Y en este contexto empieza a surgir esto de que la gente piense por sí misma. Los zumbaron a todos, los zumbaron. Eso En no. México, Nos en gusta el poder. México hubo una represión, quizá o sea, debe haber sido una de las represiones más duras de un gobierno democrático, o sea, no de militares, hacia el rock and roll. Que ni en Mira. la época del macartismo yanqui, o sea, en México fue una persecución frontal hacia el rock. Se vetaron las actuaciones de rock en los grandes recintos. Si tú te fijas, años 60, años 70, en el Auditorio Nacional, no sé, habrá 2 conciertos de rock, uno, si es que estoy siendo muy No. generoso. En el Estadio Azteca, ninguno. En el, qué sé yo, en los grandes recintos deportivos que después se van a llenar con conciertos. Hoy día es súper normal que en el Estadio Azteca toque un... Ya, en ese tiempo nada, estaban vetadísimos, vetadísimos. Y eso no se rompe hasta los años 80 por motivos netamente comerciales, cuando aparece el fenómeno del rock en tu idioma. Qué El rock loco, en tu weón. idioma. Yo no sé, ¿tú tuviste alguna vez, o tu papá, por ahí quizá un disco, porque eran discos con el sello rock en tu idioma? No, tenían muchos de, creo, la como De creol, filial. haitiano, Sí, de Kroll teníamos muchísimo. rock haitiano. No, no, güey, pues ya tuve que borrar todo tu chiste con Baltasar la Atrevido Filo. No dije nada racista, solo dije rock haitiano.
No, había como filial latinoamericana que había de Víctor. Teníamos que traducir las letras. Mm, Y qué sé yo, Twist and Shout de los Beatles se llamaba Twist y Gritos. Estoy Tenía secretos. unas traducciones bien buenas. Pero mira, es loco eso que tocaste, porque te habla de que, bueno, al principio le trataron de hacer la lucha, ¿cachai? Como violenta y sucia al rock, y no lo lograron derrotar, con lo que me contáis en México. Pero como siempre ocurre con todo, la manera de derrotarlo y diluirlo es por medio de la plata y la comercialización. Es aceptarlo como de manera tan abrirle los brazos, así, venga hijo mío, yo te lo voy a dar todo, y le dais Exactamente. plata, le dais drogas, le dais mina a los hueones y pff, chao. Se ¿Qué es perdió lo todo que el se le critica mensaje. un poco a Santaolalla? Que es el hecho de haber. A ver, la gente, por ejemplo, que siga estos, al Indio Solarian, detesta a gente como Santaolalla, porque dicen lo que dices tú. Esta gente cooptó al rock y lo pudrió desde adentro. Ahora, que esto en Argentina es una discusión cada vez que, cada 6 meses aparece. ¿Ya? El Indio Solari, por ejemplo, ¿ya? El Indio Solari no, digamos, él cobra por esto. O sea, no. Él no da gratis su imagen. No es que Ya. él firme un documento y diga, ¿sabes qué? Yo le dono mi imagen al pueblo para que vivan el rock. No. Ya, no es El Indio Garibaldi. Solari es un Ya. tipo que cuando hace un concierto, él no hace conciertos digamos, no tiene un contrato firmado estable con una productora, no tiene está un poco fuera del circuito, es un tipo bien extraño, ¿por qué? Porque te hace conciertos cuando él quiere, él anuncia de Ya. repente, ¿sabes qué? Voy a tocar en Venado Tuerto, y es de ese estilo, o sea, en un pueblo, en medio de la pampa, y yo voy a tocar ahí en febrero. Te avisa un mes, 2 meses antes y junta 400.000 personas en un pueblo de 10.000. Puta que Cada bancable, vez weón. que el Indio Solari toca hay muertos, desaparecidos. El último Concha su concierto, madre. yo me acuerdo, cuando fue el último concierto del Indio, yo estaba en Uruguay, Ya. y en Uruguay es el único otro lugar del mundo donde pega también, donde pegaron los redondos. Entonces, había todo un tema de cuánta gente había desaparecido en el concierto y los medios allá en Uruguay estaban viendo si habían uruguayos desaparecidos, porque fue gente de Uruguay, cruzó gente de Uruguay y habían pasado, qué sé yo, 5 días del recital y había gente que todavía no encontraban, o sea, que no había vuelto a la casa. Yo creo que es de lo más cercano a lo que podrías encontrar hoy al espíritu de los antiguos recitales de rock, festivales. Puta, Porque no loco, me va a bueno. comparar eso con maquinaria, no me va a comparar eso con Lollapalooza. O sea, estamos hablando de un escenario medio trucho de Morondanga armado en Venado Tuerto o qué sé yo, en Chascomús, y llegan 300.000 tipos de todo el país a corear a este loco. Que, y claro, el debate era, oye, pero tú muy antisistema serás y lo que tú quieras, pero por esto también tú cobras, o sea, porque no es gratis. O sea, la gente paga Claro. su entrada, tú ganas plata, y resulta que no le ofreces, por darte las de antisistema, no le ofreces las condiciones mínimas de seguridad y se te muere gente. Y tú sabes de antemano que se te muere, porque se te muere siempre gente. Y Claro, el ese debe tipo ser este otro vive en lado del Nueva York. discurso. Puta, bueno, es que esa otra discusión muy eterna, eso como de que cuando la típica discusión de cuando el venderse, el mantener la integridad y todo eso, de que al final es como no tenéis, si tú eres el artista, no tenéis cómo ganar en eso. Porque lo que sea que hagáis, te van a crucificar. Que si te va el comercial y todo eso, "Oh, se vendió, ya no es lo mismo, han No es lo perdido su mismo, alma, no sé qué. transó, un trance. Claro. Pero si mantenéis tu integridad, puta, esperan de ti un nivel como de martirismo que no tenéis como llenar y como que tenéis que vivir más o menos en la calle con una guitarra de palo y eso se espera, es como extremo. Ahora, yéndonos a la profunda, yo creo que sí. ¿Por qué el rock pega? Porque hay un montón de géneros musicales que los latinos hemos intentado imitar o adaptar a nuestra idiosincrasia. Y hay algunos que han pasado sin pena ni gloria, o que son muy Mm, de nicho, muy minoritarios. Pero el rock pegó. No en toda América, pero pegó en buena parte. O sea, hay una cultura de rock, eh,
Argentina, México, Chile, hay una cultura de rock. Y yo creo que eso tiene que ver también con que el rock es irracionalidad, es fanatismo. Es que yo te haría el caso de que lo hablábamos antes, de que creo que el rock es particularmente el argentino, que para mí es el caso que me parece más como enigmático de todo esto. Creo que tiene muchísima más una identidad propia que cualquier otra manifestación de rock en el resto del mundo, que como te decía antes, los británicos con el tiempo, ya cuando entran los fines de los 60, los 70, empiezan a hacer una versión más propiamente Claro. británica, como cuando aparece Genesis y empiezan a meter el tema del teatro, el music hall, los Beatles empiezan a hacer harto de eso en sus últimos discos, pero en general el rock británico siempre fue un intento por hacer rock americano. O sea, los ídolos de los Beatles, Eric Clapton, de todos y los grandes próceres del Eran rock yankees. inglés, eran puros músicos yankees. Ellos tenían esas frases muy que, como que, ¿por qué decía esto? De que todos en algún momento dijeron como, a mí me hubiera encantado nacer negro en Mississippi, como para tocar el blues de verdad. Y es como, qué ignorante, pero se entiende a dónde va el weón. Todos querían ser americanos y como haber nacido en el sur, y como tocando en unos bares, y weón. Rock argentino, en cambio, a mí me parece un producto, a pesar de que podéis notar claramente la influencia, especialmente de las bandas de los 60 y los 70, tiene Sí, muy notoria. es una cosa muy, muy única. Yo encuentro, qué sé yo, pone tú, en los primeros discos de Spinetta podéis ver una clara influencia del rock psicodélico, como Sí. especialmente de lo que se llamaba en esa época el pop barroco, Barroco, sí, sí. que era como este pop con orquestas, con Era arreglos un más rococó, era claro. claro, que era un rock con, más ambicioso, con arreglos más complejos, que no tenían que ser necesariamente orquesta o cosas así, pero cambios de tonalidades, cambios, variaciones así a tonalidades, cosas, ir como un poco más allá, demostrar que tenía cultura musical. Podéis ver eso en Spinetta, pero tú decís, pero este buen no está copiando. Este buen no No, está diciendo no. quiero hacer no sé qué. Este buen es como está usando, es como un pintor que está usando esa paleta de colores para hacer algo propio. Tú escucháis ese weón y es, especialmente a mí me sorprende la manera de cantar de rock argentino. Es como que esa sí que los weones la sacaron de la tierra. No, y en el rock argentino tú tuviste la casualidad de que te tocaron virtuosos. O sea, Mm, Charlie recibió educación musical, Fito recibió una educación musical formal en su ambiente familiar. Fede Moura, el de Virus, su último, por él irónicamente fallece de virus, murió de SIDA Fede Moura, ¿Qué y le vamos a Fede hacer? Moura hace su último trabajo es con una reconocida folclorista argentina, haciendo recopilatorios de canciones del noroeste argentino. O sea, tenías una León Gieco, estoy tratando de acordarme, pero realmente tienes un bagaje musical, pero eso fue cuea, ¿entendés? Fue suerte, o sea, no es que no es que se haya producido porque el argentino promedio tenga una elevada educación musical, no, fue suerte. Ahora, y siguiendo con los temas polémicos, porque, ¿Ya? bueno, está Argentina, yo creo que todos tenemos claro que Argentina es el gran polo del rock en español, está también México y está España, por un tema de que España tiene su propio mundo y recién cruza el Atlántico en los 80. Eh, esta vez no para, bueno, sí, también un poco para robar. Muchas bandas españolas vinieron a robar a México, Bueno, tienes para, también muy buenas como El Último de la Fila, Los Hombres G, bueno, pues cosa de gusto. tú sabías las razones por las que los españoles cruzan el mar hacia América. Generalmente es para... Sí. Pero, bueno, y los subpolos. Y aquí tenemos también nuestras propias discusiones pasadas caquistas. Así como en Argentina está o eres ricotero de los ronos o eres de soda. ¿Ya? O era también o eres de Soda de Cerati o eres de Sumo de Luca Prodan.
o eres de... Y acá estaba la discusión en los 90 si tú eras de los tres, mira lo imbéciles que éramos, si tú eras de ¿Ya? los tres, que era un estilo, o eras de la ley, que era lo que se asociaba a todo lo comercial, a todo lo... Y ahora, Beto Cuevas, que nunca se ha caracterizado por ser alguien muy humilde, pero Beto Cuevas decía algo en el documental que yo le encontré toda la razón. Él decía, mira, nosotros nos criticaban mucho que éramos básicamente, o sea, los tipos se creían de Cure, era una cosa como que se preocupaban del pelo, el maquillaje, de la huevada, de cómo salían las luces, la iluminación, al final era más la estética que la música en sí misma. ¿Ya? Pero, ¿sabes qué? Eso nos hizo triunfar y triunfar rápido, porque la ley agarra el inicio de MTV Latinoamérica. Y los tipos, puta, con una visión muy inteligente de Beto Cuevas, de Andrés Bove, dicen, oye, estos hueones tienen un canal que transmite para 30 países. Tampoco es que mucha gente tuviera cable en ese tiempo aquí, pero No. llegaba. O sea, y transmite las 24 horas. Y necesitan videos de música, weón. Y la verdad que o sea, ya a los gringos les costaba, porque no era tan común tampoco o sea, la gente no se moraba tanto en hacer videos musicales. No, o sea, Eh, salvo los de Michael Jackson, eso de Michael Jackson. eran bien pobres. Era poner a los huevones en un estudio haciendo mímica. Exactamente. Y entonces estos tipos dicen, puta, esta gente necesita bandas que se vean como de primer mundo cantando en español. Y la ley hace eso. Y entonces, ¿por qué la ley, por ejemplo, no... O sea, los conocen en Argentina, pero ¿por qué no triunfa en Argentina? ¿Por qué no triunfan? Y sí, inmediatamente lo hace en México. Porque se veían gringos, pues, weón. Se Buen punto ahí. americanizaron, tomaron esa estética, esa de verse primer mundo, de preocuparse por la estética. Se da también ahí de que justo cuando se van a México se muere Andrés Bove en este accidente en moto, que Andrés Bove era como mente creativa de la ley, y a partir de la muerte de Andrés Bove asume Beto, que Beto le da una mirada aún más netamente comercial. Te O sea, cacho. ahí empieza la época de la ley mexicana, podríamos decir. Que hay muchos mexicanos, y yo he conocido, me he tocado, mexicanos que pensaban que la ley era mexicana. Loco, yo mismo creí eso por muchos años cuando chico. No, es que no hueveo. Sí, Sí, pues. yo me he topado con gente que me decía, ¿y Beto Cuevas no era mexicano? De hecho, más que mexicanos, son esos como... Tienen pinta de ese producto, ¿cachai? Comercial musical que crea México, que ni siquiera parece mexicano, sino que Que es parece como una especie... neutro, que es como No, que etéreo. tú lo veis y decís, esto es un producto de los estudios de producción en Los Ángeles, California. Sí. Es ese producto sintético los angelinos, Y ahí tenemos, bueno, de hecho, Beto Cuevas se afincó en Los Ángeles, vivió mucho tiempo ahí, y la cien ley por ciento. Pedro Frugón empieza a producir en Los Ángeles, o sea, se quedaron allá. Frente a eso tienen los tres, que son en la otra, que aquí porque tenías que crear esa dicotomía imitando a los argentinos, entonces los tres, y que los tres era casi como que la música política, la música contestataria, más frontal. Ahora, eh, creo que te lo comentaba hace unos días, musicalmente, los tres a mí me gustan mucho, o sea, nunca fui fanático, pero si tú me haces la comparación típica con Los Prisioneros, yo creo que los tres Oh, están, años pero luz, musicalmente, años luz. sí, Sí, oye, mira, y te digo, tienen otro contexto. sin ser alguien que aprecie mucho los tres, no, están o sea, en los tres había una, es que, bueno, ahí ya es meterte en un tema, siento que no, por eso como que un poco también son medio, les resbalan las críticas, creo que Los Prisioneros nunca ha sido una banda en la que importe que no No, que no, la no. música, yo diría ni siquiera eran músicos, como que yo diría Los Prisioneros es más un concepto, era como una idea, ¿cachai? Como un sentir, digámoslo así, que se manifestó de manera de banda de rock porque ese era como el medio que podía funcionar en la época. Pero Los Prisioneros, no sé, también podría ser en su esencia, ¿cachai? No eran mismas personas, como lo que era este grupo como de
con mensaje político, con una cosa media de resistencia contra el poder. Podría haber aparecido 60 años antes en un grupo de circo, en un grupo así de teatro vanguardista. Era un concepto que básicamente, ni no sé, podría aparecer hoy en día como una cuadrilla de comediantes, ponte tú, por darte así, o de youtubers, ¿cachai? Podría ser un... Y que Bueno, sale del amateurismo, o sea, que es muy rockero claro, también eso, de salir de lo amateur y el, pasar a algo más profesional, porque el do it Jorge González yourself. también indudablemente va evolucionando en lo musical hasta convertirse en un artista, innegablemente. Yo encuentro que no, Eh, yo encuentro que no, yo nunca, sí, yo encuentro que sí, yo nunca lo ni valoro. siquiera se acercó a algo medianamente musical, pero esa es mi opinión. Pero Pero sí, ahora, es que creo que lo, ahí hay un tema en lo del rock, porque pero y vuelvo al cerrar, tema del fanatismo. para No, cerrar, dime, dime. cerrar mi punto, lo que voy es que creo que Los Prisioneros fue una cosa como era una energía que iba a salir de una manera u otra. Y no sé, hoy en día, puta, los medios están, son es otra situación totalmente distinta, pero Los Prisioneros, no sé, podría ser un podcast hoy en día, ¿me cachai? Aparecieron como banda de rock porque ese era como el medio que podía funcionar en la época. Por eso Pero son como un... es controversial tú, mira, no es controversial porque, claro, alguien te podría decir, bueno, pero ¿y por qué ellos? O sea, ¿por qué no dentro de las muchas cosas por qué no Chonquinilo? Chonquinilo eran mucho más políticos todavía que los prisioneros, pero ¿por qué? Claro, ¿por qué no Chonquinilo tenía que ser una banda de rock? Tenía que tener ese sonido, tenía que salir de San Miguel, ¿me entiendes? Tenía que ser algo concretamente ahí. Sí, pues representaba como que se juntó todo para que... Fue como dicen, la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Una Pero... analogía que nunca nadie ha usado. Ah, no, muy sí, nunca antes, weón, nunca antes tocaba. Pero sí, no, pero es que además tenéis que sumarle dentro de todo que además tenían como el hecho de que no fueran músicos y que no tuvieran mucho énfasis, que no fueran artistas, ¿me cachai? Que no tuvieran, o que no hubiera una, y no, no lo digo de manera derogativa, ¿cachai? Lo digo en el sentido de que no eran hueones como con la motivación del artista como de crear, porque un real artista, ¿cachai? Tiene una motivación interior, tiene como una, es como una búsqueda interior que se exterioriza. Yo creo que los prisioneros en todo su ser había una cosa siempre exterior, no había una búsqueda interior como por expresión, como se había, no sé, en un Tengo mis John dudas Lennon. y conociendo a Jorge González, creo que había algo. Quizás no incipiente, pero había. Pues digo, González es un tipo introspectivo. Yo creo que no, yo creo que Jorge González es una especie de como... y todo esto no lo digo, mira, no le tengo bueno al personaje, pero en este momento no lo quiero tirar para abajo. Lo estoy como analizando, así como si fuera un objeto, el weón. Es una persona que podría haber sido, ¿cachai? Como te digo, un comediante, podría haber sido una especie de actor, ¿cachai? Es como puta, hay un término en francés que es el provocateur, ¿cachai? Como Provocateur, sí. es el personaje, ¿cachai? Que es como esta energía incontrolable que surge en momentos como muy, ¿cachai? Apretados socialmente para decir lo que la gente está pensando y no se atreve a decir, ¿cachai? Como para mirar al poder de igual a igual, ¿cachai? En ese sentido digo que Los Prisioneros es como una expresión de una energía que necesitaba salir de alguna manera. Pero de esa manera creo que no son, ¿cachai? Artistas en el sentido, no sé, que un David Bowie es un artista, ¿no? ¿Cachai? Que estaba O siempre sea, inquieto por cambiar su sonido, por reexplorarse a sí mismo. esto es lo que tiene el rock también de que, como decía, que hay barras bravas. O sea, lo que tú estás diciendo, lo que tú acabas de decir es un anatema para mucha gente. Claro, Es pero eso pecado, es, o sea, tú blasfemaste. pero eso es Porque problema de nosotros ellos. tenemos un amigo en común que es fanático y raya con Jorge González. Y Jorge González es lo más grande del mundo y tienen que hacerle una estatua en la luna y está bien, es respetable. Generalmente eso, ¿sabes por qué se provoca? Porque lo oías en tu infancia y bueno, la patria definitiva de toda persona finalmente es su infancia y uno siempre quiere volver a la infancia y No, obvio. A mí generalmente es por eso. me Y tocáis eso los te nubla Beatles, a la mí me enojo objetividad. también. Bueno, es lo que me pasa a mí con otros artistas, pero eh, Sí, con Montaner. con Ricardo Montaner, pero Sí, entonces, ahora, intentando ser
eh, yo en lo que concuerdo contigo es que Jorge González, Los Prisioneros, fue muy importante culturalmente, socialmente, políticamente. 100%, eso yo nunca lo he puesto en duda. Pero musicalmente no fueron la mejor banda de rock chilena. Yo creo, es mi opinión. Chilena, hablo de Chile, ya Latinoamérica no hablemos, pero de Chile, como dices tú, yo creo que lo más valorable de Los Prisioneros fue la propuesta. Sí, Fue totalmente. de decir, de una manera que pudiese presentarse en una dictadura sobre un escenario y que no terminaran desaparecidos, que eso tiene su gracia también, porque tienes que hacerlo de una forma que no sea tan obvia, pero que Claro. tampoco suene a, a, a algo a letras que nadie entiende y que por lo tanto nadie va a saber qué mierda están tratando de decir. Bueno, pero por lo mismo hay una cosa que quizás por eso mismo funcionó. Porque si hubieran sido más artistoides, por decirlo de una manera, a ver, se habrían ido más en poesía, en metáfora, en cosas más así, como uno lee, ¿cachai? En las, qué sé yo, de hueones más así, más letrados, digámoslo así, que incluso como te dicen esta canción es sobre sufrimiento de las, ¿cachai? De la gente en Vietnam y la canción se llama La caída de la rosa sobre el cuerpo del elefante, ¿no? Es como, ¿qué Claro. mierda es esto? Pero eso, bueno, Ahora, muchas veces no funcionan muy como socialmente, pero sí muy estéticamente. Creo que ese es el término, más que pegarles como artistas. Yo diría, Los Prisioneros no era una propuesta estética, para nada, era una propuesta social. sí, era una propuesta que nació de forma espontánea. Claro. Eh, bueno, podríamos estar realmente. No, Bueno, yo toda la nosotros noche. siempre elegimos temas que dan para largo. Podríamos estar realmente. Es muy grande el tema. O sea, no tocamos España, no tocamos Mm. Brasil, no tocamos Colombia, no tocamos. Pero puta, hagamos un Y capítulo 2 más Argentina, adelante. Argentina también por encima. Sí. Eh, yo creo que tendríamos que necesariamente continuar hablando de esto en otra oportunidad. No sé si la próxima semana, pero No, ahora quiero hacer un. dejémoslo respirar un poco y tiramos otro. Dejémoslo respirar, pero a ver, yo antes de terminar, este capítulo va a salir ya iniciando el nuevo año. Así es, 2021, baby. Sí, sí, estamos Vacuna. terminando el 2020. Ya, no, ¿para qué hacer? ¿Para qué hacer el recuento pelotudo de No, por Ya favor, sabemos no. lo que fue para todos, ya sabemos lo que fue para todos. Para el general de las personas fue una mierda, para otro una mierda realmente, que se le murió un papá, se le murió Claro. una mamá, perdieron la pega, para otro una mierda más. Oye, puta, no pude hacer lo que quería hacer. No. Para otro una mierda muy relativa de, oh, no pude hacer mi viaje a Bali, a redescubrir mis chakras, ya. Eh, bueno, en mi caso yo iba a irme a vivir a Buenos Aires, no se pudo. Quizá en un futuro, ando a saber, una vez que Argentina eh, se destruya y vuelva a renacer y vuelva a aparecer, Como siempre lo eh, hace. como siempre lo hace. Pero, eh, pero decir que dentro de las cosas buenas que rescato de este año son proyectos, son espacios como este, donde Ay. podemos hablar, donde podemos debatir, donde podemos. Expresar Eh, nuestros corazones. exacto, y hacerlo con seriedad, pero también con humor, Sí, con... con un desparpajo. Yo creo que hay algo de rock en esto. Hay algo de rock. Ay, mira. ¿Somos una banda mala? Totalmente. ¿Somos una banda artesanal? Lo mismo. ¿Somos una banda incipiente? Totalmente. Esto es el equivalente. Yo mientras veía el documental, yo ¿Ya? pensaba, lo nuestro esto acá es como cuando están empezando estas bandas. Tocan en tugurios, no, les pagan con copete, les pagan con arroz, pero oye, así parte la mayoría y así Totalmente. parten los grandes. Nosotros tenemos que encontrar a nuestro Santa Olaya, No, que nos debe estar viendo, para que definitivamente no. tome el demo, este sería el equivalente a nuestro demo, nos tome y nos produzca. Nuestro Santa Olaya, Rafael Gumucio, y que nos. Rafael Gumucio, y que nos
puede ser cualquiera, puede ser Pedro Pérez, Pablo Pereira, Rafael Gumucio, pero puede haber mucha gente que vea esto y diga, oye, estos dos son un diamante en bruto que hay que pulir, o sea, producir, chuparles la sangre por una módica cuota y llevarlos al estrellato. Esa es mi reflexión de 2020. Bueno, exactamente lo que yo no quiero que ocurra, pero bueno, ya, está bien. Démoste te vamos a dar te vamos a dar eso como el regalo de Año Nuevo. Oye, no, y lo otro, esto no tiene ni una mierda que ver, pero es que me acordé con lo del cambio de folio de año. Dale, se queda muy ¿Qué bueno la mierda esa cortina. gente? ¿Qué mierda esa gente que empieza? Uno que escribe o postea, página 1 de 365, página 2 de 365, página 3 de 360. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que por culpa de ustedes llegó el coronavirus, weón. Porque Dios dijo, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? Para que se dejen de weón con la página 5, página 6, les voy a hacer cagar el año, weón. Los voy a hacer encerrarse a todos en la casa para que no sepan en qué mierda de página están, weón. Bueno, es la manera de realizarse de la gente que no planea. Hijos de perra. Y bueno, cerramos con eso, me gusta. Un cierre como Estoy como Charlie, esto es rock, viejo, esto es rock. Estoy como Charlie, hijo de puta. Dale, ahora tírate de la ventana del 9º piso hacia la piscina. Estoy en el 6º y tengo patio, no piscina, pero hoy igual yo creo que sirve. No, sabes que Charlie, ya va a ir terminando, Ya, Charlie se ha mandado varias. Charlie es el rock en estado puro. totalmente. Charlie en un concierto se estaba yendo gente, así al final era un estadio cerrado. Ya. Y el tipo Charlie ya viejo, ve que se está yendo gente y bueno, ustedes los de atrás, sí, los giles de atrás, ¿qué? ¿Se van a ir los hijos de puta? puteando a los huevones de atrás. Y empieza, ahora estaba para vos, giles de mierda. Y empieza a tocar, no sigue pegando abajo. No, un genio, un capo. Grande Un Charlie. capo. Saluda a Charlie que nos está viendo. O cuando Susana Jiménez le preguntó en un programa de entrevista, Charlie, ¿a vos te gusta? ¿Vos sos romántico? ¿Vos regalas flores? ¿Vos preparas cena? ¿Vos así? Y este le contesta, soy romántico, no boludo. Un crack. Es una buena frase de cierre. Un crack, un crack. Dale, le voy a poner buena la serie, la quería ver, pero ando muy malo para las series, weón. Es que estoy No, pegado. está buena, la puedes ver, digamos, no es que te tengas que sentar a pensar en Y el, tomar la puedes ver nota. haciendo otra cosa. No, es otro tema. No entiendo eso, como que la gente dice, no te preocupes, no tenéis que pensar. ¿Qué eso de promover la estupidez? Y lo que pasa es que está de moda, o sea, nosotros crecimos, yo creo, con eso de que lo normal es sentarte frente a la pantalla y desconectar, literalmente, No, prestar quedarte así, atención. quedarte así. Como los zombies, dejar que te pudra el cerebro y bueno. Como tu amigo el monk. Ya. Sí. Ya, flaco, los vemos la próxima semana. Feliz año. Nos vemos el próximo año. Ay, Que sí. venga el 2021 lleno de oportunidades, lleno de amor y las weas. Y de llena de oportunidades y de vacunas. Yo me pongo la rusa solamente, compañero Putin. ¿La rusa o la americana? ¿Cuál te gusta La rusa. más? ¿La No, rusa o la yo americana? ruso, siempre. La Con eso. rusa. Ya. Ya, flaco, Nos nos vemos. vemos. Suerte. Chao, chao. Chau.